Canal 41 presenta Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bienvenidos a Salud y Protección Legal. Buenos días, queridos amigos. Nuevamente aquí en su programa Salud y Protección Legal en Canal 41 para todos los amigos de la región norte de Lambayeque y la región Lambayeque. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado básicamente a la salud femenina, a ese cuidado que deben de tener las damas, no solamente las damas, como ya el colega lo va a exponer en los próximos minutos, de edad adulta, sino a cualquier edad que se puede presentar estas patologías, básicamente en la que vamos a tocar hoy día. El invitado que tenemos hoy día y que nos ha dado el honor de estar presentes en nuestro programa es el doctor Víctor Hugo Díaz Infante. Es médico de carrera, formado en la Universidad San Martín de Porras y es especialista en ginecología y obstetricia, me parece, doctor, en la Universidad Mayor de San Marcos. Así que tenemos una amplia bagaje de conocimientos con el doctor Víctor Hugo, en la cual vamos a aprovecharlo durante estos minutos. Buenos días, doctor, qué gusto de tenerlo acá. ¿Qué tal? Buenos días, muy amable, muy agradecido por la invitación y estoy a expensas de responder las preguntas. Muchas gracias, doctor. Como con vos habíamos estado conversando previamente, días anteriores, queríamos empezar a tocar desde vuestra especialidad uno de los temas más comunes que se ven a veces en las damas y que a veces lo malinterpretan, inclusive hasta que ya tengo cáncer o me voy a morir por sangrado, varias características populares que se tienen. Y ese tema, queridas amigas de la región Lambayeque, es la miomatosis. Esos tumorcitos sólidos, esas esferas que podemos encontrar dentro de ese órgano llamado útero, que nuestro querido amigo, colega Víctor Hugo nos va a explicar. Doctor Víctor Hugo, ¿qué es la miomatosis? ¿Cómo debemos de entenderla en la forma más sencilla para el público? Para empezar, son los tumores benignos, más frecuentes en la mujer, ¿ya? Son producidos básicamente por una proliferación mioclonal, que quiere decir básicamente de la célula de la fibra de la matriz del útero, empiezan a clonarse, empiezan a proliferarse más células musculares en el útero y van formándose lo que, como usted está diciendo, pues unas tumoraciones. Entonces, eso es lo que genera en la paciente el llamado diagnóstico de miomatosis uterina. Bien, doctor. Entonces, acaba de mencionar algo muy importante y empecemos ya a liberar las dudas de la población. Acaba de decirnos que son lesiones benignas. ¿Eso quiere decir, estamos alejándonos de esa palabra tan terrorífica que todos tenemos de cáncer? En realidad, en el 99.5% son benignos. Quiere decir que hay un margen más o menos del 0.5% de que estas lesiones sean malignas, pero es demasiado raro, como la probabilidad estoy diciendo. Entonces, es importante mencionar a las pacientes que son tumoraciones benignas y que en la mayoría de los casos, por no decirlo al 100%, no se van a convertir en cáncer, no tendremos por qué preocuparnos. Ahora bien, siempre hay que tener en cuenta los síntomas que pueden generar en las pacientes, ¿no? Yendo básicamente a eso, y justo lo acaba de tocar, esos síntomas, o sea, ¿qué características debe de visualizarse en sí la dama? Porque generalmente ella es la que se ven, y a veces cuando son solteras no tienen confianza a veces con la mamá o con las hermanas para decirlo, o cuando están con la pareja conviviente o son casados, no hay mucha confianza para decirles, mira, me está pasando esto. ¿Qué características ellas deben de tener para acudir a consulta? En realidad, más del 50% de las pacientes con miomatosis no generan síntomas, y ese es el tema, ¿no? Ahora, cuando generan síntomas, suele pasar que la paciente empieza con un sangrado uterino anormal, quiere decir que viene su menstruación en las fechas que les ha de venir, pero les viene en abundancia. Entonces las pacientes ya no le manchan pues las 5 toallas o 6 toallas que manchaban usualmente la menstruación. Entonces ahora empiezan a manchar por paquetes, empiezan a ver coágulos en la zona vaginal, y eso es lo que le llama la atención. Eso es lo más importante. Aparte del sangrado anormal, las pacientes pueden presentar también dolor
¿no? Un dolor pélvico crónico, un dolor que se cronifica conforme pasa el tiempo. También, dependiendo de la cantidad y del volumen en realidad del mioma, pueden generar obstrucciones urinarias o micciones frecuentes, compresión en la vejiga por la tumoración que está generando. Puede generar a la misma, por la ubicación, estreñimiento si está el mioma creciendo por el recto, entonces eso es a tener en cuenta. Y también problemas de fertilidad dependiendo de la ubicación del mioma. De la ubicación. Ajá. Claro, doctor, la idiosincrasia popular es muy grande. Ajá. Y generalmente cuando tenemos dolor, los pacientes, si tenemos dolor, vamos, compramos algo en la pastilla y lo vamos calmando. Sí. Pero lo que sí nos llama la atención, en el caso de hombres y mujeres, es cuando vemos sangrado Sí, de y nos hecho, asustan. de hecho. Vos acabas de mencionar de que la característica principal o básica o más evidente es la presencia del sangrado. Supongo yo, de acuerdo a lo que acaba de decir, es durante la menstruación. Pero este sangrado puede presentarse entre menstruaciones. En realidad, sí hay en algunos casos que se puede presentar un sangrado entre menstruaciones, característico de sangrados escasos. Pero lo típico acá es que la fecha de menstruación viene el sangrado, pero viene en abundancia, ya como un caño abierto. Y eso es lo que genera a la paciente, si es que no se trata adecuadamente, una descompensación a la larga. Entonces las pacientes que son un poco descuidadas vienen y visitan al médico ya con anemia, una anemia bastante marcada. Entonces eso es el inconveniente para las pacientes también, ¿verdad? Claro. En relación a esto, doctor, acaba de mencionar la presencia de sangrado, pero también ha dicho algo muy importante, que no genera síntomas al inicio, o sea, es silente, ya empiezan a aparecer los síntomas cuando ya está, por decir, el tumor, Sí. ya presente. Pero hay factores que puedan predisponer a esto, que hagan pensar que podría un familiar pensar en que pueda tener estas Claro, lesiones. hay una predisposición genética en realidad. Si la mamá, si las hermanas o las tías o las primas tuvieron miomas, y yo como paciente, obviamente como mujer, puedo tener también esa predisposición a generar miomas. Entonces es bastante importante tener en cuenta que si mi familiar ha tenido miomas, yo tengo predisposición a generar miomas también. Entonces, una de esas características, si mi mamá, mi hermana o mi abuela tuvo un tratamiento por miomatosis, entonces quiere decir de que ellas deben de estar ya buscando consultoría, controles para prevenir esto. Claro, es importante tener en cuenta que una de las formas más importantes de diagnosticar el tema de miomas es básicamente por una ecografía, ¿no? La ecografía es el diagnóstico más preciso, muy aparte de la tomografía, de diagnosticar un mioma y ubicar, y básicamente saber dónde es la ubicación del mioma, si esa ubicación, si ese mioma que se encuentra es el causante del dolor que presenta la paciente o de los síntomas que presenta. Claro, doctor. Dígame, y en este punto de la presencia del sangrado, la presencia del dolor, y a veces cuando no está muy apresurado, muy temprana la aparición de estas lesiones que no dan síntomas, ¿existiría alguna forma aparte de la ecografía que la paciente lo pueda identificar? Mire, en realidad, como le dije, pues en la mayoría de los casos es asintomático la paciente, pero dependiendo de la ubicación del mioma podemos llegar al diagnóstico inclusive con una evaluación ginecológica. Entonces, la evaluación ginecológica nos permitirá, a mí como médico, determinar si hay masas extrañas creciendo dentro de la matriz o dentro del útero y que generen esta sintomatología en la paciente. Cuando estaban presentes, doctor, ya la paciente ya vio de que estaba manchando más de un paquete, como vos lo has mencionado, ya se ponen alarma, algún otro familiar le dice, no, acuérdate que nuestra hermana tuvo esto, Claro. y acude a consulta. Lo ideal es ir a ginecología, ir a un especialista en ginecología. Pero la idiosincrasia, nuevamente tengo que tomar esto, siempre van con la idea en que les puedan decir que tenga cáncer. Ajá, es importante, en realidad, más o menos vamos a ubicarnos en la etiología, o sea, o bueno, en todo caso, en este caso, en la edad que se presentan los miomas en las pacientes. Usualmente los miomas suelen presentarse más o menos entre los 30 y 50, 45 años. O sea, es una etapa de fertilidad, una etapa en donde la paciente está aún joven. Es por eso que se sabe que los miomas tienen una predisposición al crecimiento
por productos hormonales. O sea, si la paciente es joven, el mioma se alimenta de las hormonas y va a empezar a crecer. Entonces, es poco probable que sea un cáncer a esa edad, pero es importante hacer sus chequeos, determinar si es que está viniendo por un sangrado, cuál es la causa del sangrado, realizar obviamente un examen ginecológico bien meticuloso para determinar el origen del sangrado y dar un diagnóstico preciso a la paciente. Doctor Víctor, acaba de tocar un punto muy importante, la cual ahora se utiliza con mucha facilidad. Los chicos, las chicas van a una botica y compran anticonceptivos. Bueno. Y básicamente los anticonceptivos orales y ahora incluso hasta los inyectables los venden mensuales y los compran como pan caliente, por decir así. Entonces, y acaba de mencionar de que estos, si no mal entendí, son dependientes de hormona, mientras si yo ya tengo predisposición o tengo el tumorcito y empiezo a ingerir hormonas, ¿puede crecer más? En realidad existen algunos estudios en los cuales nos informan que incluso que nosotros como médicos podemos manejar ese tema del sangrado uterino anormal con un tratamiento hormonal en base con anticonceptivos. Se podría manejar, pero no hay un estudio fidedigno que nos demuestre que el uso de anticonceptivos predispone o aumente el crecimiento de los miomas. Ya, pero en todo caso, de manera preventiva para la comunidad, podríamos decir de que, y como siempre los programas del Ministerio de Salud siempre lo dicen, para la utilización, antes de la utilización de un anticonceptivo, acudir a su ginecólogo, ese es con el fin de hacerle su ecografía y ver si no tiene Es importante determinar cómo se encuentra la paciente antes del tratamiento. ¿Por qué? Porque si no hacemos ese chequeo, podemos tener falsas orientaciones. Pues no, yo puedo estar consumiendo el anticonceptivo, pasa pues un año de tomar anticonceptivo y me doy con la sorpresa que tengo un mioma de 4 centímetros. Entonces ahora determinar si fue producto del crecimiento de mioma por la toma del anticonceptivo es bastante difícil, pero en realidad no hay una causa determinada exacta. Para ir aclarando, doctor, e inclusive para meternos en el campo de otra especialidad que es la obstetricia, siempre se habla del Papa Nicolau. ¿Con el Papa Nicolau podemos determinar esto o no? No. El Papa Nicolau es un estudio totalmente distinto. Básicamente el Papa Nicolau se encarga de sacar una muestra del moco del cuello del útero, ponerlo a una lámina y el patólogo informarnos si ese moco del cuello del útero tiene células precancerígenas o cancerígenas para tener una orientación de que por ahí está creciendo un cáncer de cuello uterino, que es totalmente distinto. Claro, le preguntaba esto porque siempre hay esta creencia popular en la que dicen, no, yo ya doctor me hice mi Papa Nicolau y está normal. Piensan de que todo su sistema genital interno está normal. Sí. No, el Papa Nicolau es un examen auxiliar que sirve básicamente para diagnosticar precozmente el cáncer de cuello uterino. Está dentro del chequeo, dentro del chequeo ginecológico anual que se debe de hacer toda paciente, pero es muy aparte del tema de la miomatosis, que es lo que estamos conversando. Entonces, estamos hablando de cuál era la etiología, fisiopatología, como nosotros le llamamos en medicina, unos síntomas que tiene, pero cuando ya está presente y estemos en la consulta, doctor, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que los pacientes deben de cumplir cuando están con vosotros en ginecología y ya cuando estén en sus casas? A ver, cuando ya se ha encontrado unos miomas, obviamente la paciente viene, en la mayoría de los casos, viene por una queja, por un síntoma que le adolece. De acuerdo a eso, nosotros vamos a orientar... Que por lo general es el sangrado. El sangrado, o es que es el dolor, o es el problema de fertilidad, o es como habíamos comentado, o está con micciones frecuentes o estreñimiento. Entonces, o a veces que he visto, por ejemplo, si mal no recuerdo, salió creo publicado en la televisión, en los periódicos, hasta tumoraciones gigantes, ya acuden con falsos embarazos. Sí, de hecho, en realidad, como habíamos dicho, pues son tumoraciones que dependen de las hormonas y dependen de otros factores de riesgo que pueden crecer bastante. Se han visto en algunas oportunidades tumoraciones de aproximadamente 5, 10 y 15 kilos, o sea, es bastante marcado el crecimiento, pero tiene mucho que ver algunos factores de riesgo. Muy bien. Entonces, una vez de que ya está identificado todo, acude por dolor o acude por problema de sangrado, vosotros ya le diagnostican que tiene una miomatosis. ¿Qué proseguir ahí para que sepan? La gran mayoría piensa de que, uy, tengo un tumor y me van a sacar el útero.
Mire, en realidad depende de la circunstancia en la cual estemos frente a la paciente. La paciente cuántos años tiene, si quiere tener más niños o no, eso es importante, y depende de los síntomas que generan en la paciente. Si pues tengo al frente una paciente de 35 años que ya ha tenido sus 4 o 5 niños o 3 niños y ya no quiere tener más niños y está viniendo con una anemia crónica y le encuentro a la ecografía y el examen un mioma que es de tamaño bastante marcado, bueno, yo le ofreceré en este caso la histerectomía, que quiere decir retirarle el útero, porque en realidad el útero sirve básicamente en la mujer en la formación del bebito, y en este caso es lo más indicado. Pero si yo estoy al frente de una paciente bastante joven, de 30 años, que no ha tenido niño aún, y que está viniendo por un dolor pélvico crónico, evaluaré si encuentro un mioma, es necesario retirar solamente el mioma y el procedimiento se llamará miomectomía, preservando al útero con la finalidad de que pueda salir embarazada posterior. Es decir, si va a lo que se llamaría el manejo quirúrgico, serían dos vías, o bien retiro todo el útero, si cumple con los criterios que vos has mencionado, o puede sacar parte de su útero, que es la miomectomía, y sigue ella con su útero. Para entender más o menos el tratamiento, tenemos dos vías fuertes. Una vía que es el tratamiento médico, un tratamiento también expectante, valdría la pena, y el tratamiento quirúrgico. Entonces, depende de la sintomatología, depende frente a qué paciente estamos, qué características tiene. Me explico más. En el caso, por ejemplo, de una paciente que ya tiene, pues está llegando a la menopausia, o ya que está en la menopausia y le han diagnosticado de un mioma, ella fue a un chequeo y le encontraron un mioma, está en la menopausia y no tiene ningún síntoma, no es necesaria una intervención quirúrgica, sería prudente una conducta expectante, o sea, básicamente hacer un control dentro de 6 meses, un año o anualmente, claro, y ver cómo se comporta ese mioma. En el caso de que una paciente amerite una intervención quirúrgica y sea un mioma bastante grande, existen tratamientos médicos que nos pueden ayudar a reducir el volumen de ese mioma, con el objetivo de que cuando yo ingrese a la operación ya no encuentre un mioma de 12 centímetros, sino un mioma de 6 centímetros. Obviamente el tamaño del mioma me va a ayudar a la intervención quirúrgica. Y el otro tema que les había comentado, la intervención quirúrgica, ya pues cuando la paciente viene con un sangrado bastante anormal, con un dolor pélvico crónico, bueno, tiene una tumoración de 6 centímetros, valdría la pena, dependiendo del tema de fertilidad, sacar al útero o conservar el útero haciendo una miomectomía. Muy bien. Para ir aclarando también básicamente a las damas, porque son las que más se preocupan por esto, Claro. porque hay las frases populares, dicen, uy, si me operan me van a dejar vacía, me van a dejar hueca. Lamentablemente todavía seguimos con esas ideas que a veces nosotros mismos los varones las arraigamos, Claro. por problemas de machismo y otras culturas Claro. populares. Pero para aclararlo, doctor, cuando estamos hablando, cuando se saca una porción, la miomectomía conserva ya sus órganos, tal y cual los tenía. Sí. Pero cuando hablamos de histerectomía estamos hablando de la extracción del útero. Pero la creencia popular es de que dicen, no, me van a sacar todo, la palabrita, me van a vaciar y me van a dejar sin ovarios, voy a utilizar hormonas toda mi vida. ¿Es así, doctor? No, buena pregunta. Básicamente el tratamiento va dirigido al útero, ¿no? Al útero. Se conserva los anexos, son los ovarios, o sea, se conservan los ovarios. La paciente no tendría por qué tener algún otro problema en el tema de retirarle los ovarios, ¿no? Porque si se le retira los ovarios, la paciente pasa automáticamente a hacer una menopausia. Entonces, eso va con su acarreado de sus síntomas y sus características de la menopausia. Pero como la pregunta está bien planteada, básicamente retirarle el útero. ¿Por qué? Porque el útero es el causante, de ahí es donde nacen los miomas. En el caso de una miomectomía, si es que tengo una paciente de 30 años, le realizo una miomectomía, tiene el riesgo de a la larga tener más miomas, pero el objetivo de dejarle al útero es porque esta paciente aún quiere tener niños, y ese es el tema. Muy bien, doctor. Entonces estamos dejándole claro, queridas amigas, damas de la región Lambayeque, de que el manejo de la miomatosis no necesariamente es porque se vaya a pensar en que se vaya a volver un cáncer. No es así. Lo acaba de decir el doctor, más del 90% son de tipo benigno. Y el manejo no necesariamente es quirúrgico, no necesariamente va a ir a la histerectomía. Hay medidas preventivas, hay medidas paliativas, y cuando estas ya sobrepasan, o de repente la hemorragia también que ya origina otras complicaciones, ya van a la parte quirúrgica para corregir estos problemas.
Doctor, en el caso de que ya lleguemos, estemos con el manejo de la histerectomía o de la miomectomía, el posterior, el posoperatorio de las pacientes, ellas quedan tranquilas, vuelven a su vida normal, a su vida rutinaria, algunas amas de casa u otras personas que laboran en oficinas, por decir así. En realidad, básicamente son medidas para disminuir el riesgo. En el caso, por ejemplo, que yo haya hecho una miomectomía en una paciente joven, hay que disminuir el riesgo de que nuevamente empiezan a crecer estos miomas. La obesidad tiene mucho que ver en las pacientes jóvenes con obesas, tienen riesgo de que tengan básicamente miomas. El tema de tener descendencia o ascendencia afroamericana, las pacientes de raza negra tienen riesgo de tener miomas. Como les comenté, si la mamá, la tía, la prima tienen miomas, yo también como paciente tendría el riesgo de tener miomas. Entonces es muy importante ese punto. Me olvidaba también de que hay algunos estudios donde informan que la carne rojas tiene que ver mucho con el crecimiento de los miomas. O sea, el comer mucha carne de res, básicamente las parrilladas y todas esas cosas en exceso predisponen a que la paciente tenga formación de miomas. Bueno, siempre se ha dicho que todo lo que es en exceso o en Sí. defecto siempre origina problemas, ¿no? Claro. Acá tenemos un caso más. Doctor, en el caso nuevamente, de la miomatosis, que se presente todos estos problemas, una vez de que ya ha sido diagnosticada, una vez de que ya ha sido evaluada, la paciente sí se le hizo una miomectomía, Ya. es decir, sin retirar el útero, Ajá. ¿puede volver a embarazarse? Claro, y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es preservar el útero, sin dañar básicamente la parte interna donde se forma donde se alberga o se va a albergar el bebito. Estamos hablando del endometrio. Del endometrio, la parte interna del útero. Ujú. Entonces, ese es el objetivo. Tener en cuenta que los miomas, pues, depende también de la ubicación. Les comenté de la ubicación. Hay algunos miomas que se ubican en la parte interna justo del útero, hay otros miomas que se ubican en la parte del músculo, o sea, en la pared del útero, y hay otros miomas que son pediculados, o sea, básicamente en la parte de afuera. Se comportan más o menos, para que se entiendan, como una naranjita colgando en el útero. Esos son miomas pediculados. Básicamente esos miomas no suelen generar problemas de fertilidad, no suelen generar problemas de sangrado anormal, pero sí suelen generar dolor, porque como van colgando del útero, se pueden torcer del pedículo y pueden generar incluso hasta confusiones con una torsión anexial, pueden confundirse con una apendicitis y eso puede generar problemas a la paciente. Si hablamos de miomas que están ubicados dentro del útero o en la pared del útero, depende básicamente del número y el volumen, del tamaño que generen. Ahora, pueden haber miomas bastante pequeños que generen molestias tremendas, sí, si están ubicados dentro específicamente del útero. Imagínese como una palta, si lo cortamos, justo la pepita, ese sería el mioma. Entonces, ese mioma, a pesar de que sea de 2 centímetros, puede generar problemas de sangrados abundantes. Doctor, hay otra de las creencias populares también que dicen, Ajá. no, me van a tener que operar, me van a tocar un órgano interno, no, mejor me voy a Lima porque ahí hay especialistas. Estas cirugías se llevan a cabo, vos trabajas en el Hospital Heisen, Exacto. ¿se realizan acá? En realidad sí, este procedimiento lo realizamos, por ejemplo, en el Hospital Heisen, lo realiza también cualquier médico ginecólogo preparado. Bueno, en mi caso, formado en el Hospital Loaiza, como le estaba comentando, Ajá. estoy capacitado para realizar cualquier procedimiento al respecto. Existen intervenciones quirúrgicas como las miomectomías abiertas, pero también existen miomectomías laparoscópicas, ¿ya? O sea, se hace un corte dentro del ombligo y se introduce una cánula para poder, o una camarita para poder intervenir por medio de los cortes pequeños sin un corte amplio y retirar los miomas. Dependiendo de la ubicación, por ejemplo, si estamos hablando de un mioma dentro del útero, existe un procedimiento que se llama histeroscopía, en la cual entra una camarita por el canal vaginal, ve el mioma que está dentro del útero y se lo retira. Eso quiere decir entonces, queridas amigas, de que no necesariamente cuando nos planteen la posibilidad por miomatosis, para Ajá. ser específicos, de extirpación de los miomas, no necesariamente nos tienen que, voy a utilizar la palabra más común para que se entienda, me van a cortar la barriga. Si no lo pueden hacer por estos procedimientos modernos y novedosos de laparoscopía, que no dejan corte. Y no dejan corte, claro. Y como estaba, debido a la pregunta... Y la recuperación también es más rápida. Es más rápida, es más rápida. Y como estaba preguntándolo
minutos atrás, los procedimientos lo podemos hacer acá. En realidad no es necesario gastar tanto, viajar tanto e irse a Lima, porque en realidad bueno, hay colegas que son formados en Lima y estamos residiendo acá. Entonces, las destrezas, la capacidad de diagnóstico, la intervención va a ser en realidad lo mismo que se hace en la capital. Claro, la idea principal es de, bueno, que siempre se acuda a la especialidad, que es Igual. la ginecología y obstetricia. Y bueno, he sabido de que en Heisen también tiene muy buenos especialistas. Ahí hay un familiar mío, sí, que vos lo conoce Claro, también. claro. Y muy buenos otros colegas en todas las especialidades. Como siempre lo hemos dicho, ya que este programa también tiene que ver un poco con la protección legal para los profesionales y para los pacientes, tiene que acudirse a los especialistas de la carrera. Sí, Inclusive exacto. para los exámenes diagnósticos, vos has mencionado con la realización de una adecuada ecografía. Lamentablemente ahora estamos viendo de que se hace un diplomado y ya están haciendo ecografías Sí. y existen ciertos errores diagnósticos. En realidad, el médico se forma por 7 años, hace un año de serum y hace 7 años de especialidad. Entonces, creo yo que eso basta para estar capacitado para un diagnóstico preciso. Entonces, si hablamos de personal no médico, que son capacitados por 5 años, pero van dirigidos básicamente, en el caso del personal obstétrico o de obstetricia, van dirigidos a la atención de parto normal, y esa es la función. Entonces, cuando uno se forma como para parto, se forma o la universidad lo forma para una determinada función y empieza a salirse de ese margen que no está capacitado y nunca fue entrenado, entonces va a cumplir un error al diagnosticar, al tratar o al informar al paciente. Y en realidad el paciente es el más perjudicado. Siempre. ¿Por qué? Porque no paga por una consulta o por un diagnóstico o por una ecografía que no lo avala. Eso es lo que actualmente, bueno, la SUNEDO ya lo está estableciendo, estos son los niveles de competencia Exacto. de cada profesional, ¿no? Son los estándares mínimos que deben de cumplir. Así Muy es. bien. Doctor, en relación justo para ir tocando un poco y ir explicando a los pacientes, vos acá me mencionar que hay criterios para dar el manejo clínico, preventivo y también el quirúrgico. Voy a dar un ejemplo de un caso que estamos viendo en lo que es nuestra empresa, el CNM, sobre responsabilidad profesional. Una paciente de 28 años, nulípara, nunca gestó, ni siquiera un aborto, tiene un mioma de menos de 3 centímetros, indicación médica, histerectomía. En realidad, depende básicamente de la ubicación, como dije, del mioma, y depende de los síntomas que tiene. Si la paciente no tiene síntomas, tiene un mioma de 3 centímetros, y como le digo, no tiene síntomas, no se tiene que hacer una intervención quirúrgica. ¿Puede ir el tratamiento, como dice, clínico Puede primero? sí, claro, puede hacerse básicamente un chequeo, un control para ver cómo se comporta este mioma, si crece o no. A tener en cuenta que algunos miomas tienen una tendencia a crecimiento anormal, y eso es lo que más nos importa por el chequeo. ¿Por qué se hace un control a los 6 meses o al año? Porque los miomas tienen una forma de crecimiento lento. Entonces, si estamos frente a una paciente que le haga una ecografía y le encuentra un mioma de 3 centímetros y después pasa un año y le encuentra un mioma de 16 centímetros, es un crecimiento totalmente anormal y ya no se comportaría como un mioma. Existen patologías ya tumorales del útero que impresionan que fueran miomas, pero son una patología cancerígena. Es por ello estar frente a un ginecólogo capacitado para el diagnóstico correcto. Muy bien, doctor. Me acaban incluso de describir acá en las redes sociales una diferencia, doctor. No es el tema, pero hay que darle por lo menos una característica. Me dicen, ¿es lo mismo miomatosis que fibromatosis? La miomatosis tiene varias acepciones en la literatura. Lo podemos encontrar como leiomiomatosis o como fibromas uterinos también. Ah, fibromas uterinos. Eso. Es lo mismo entonces. Es lo mismo. Con las mismas características, el mismo manejo. Es lo mismo todo. en realidad. Es la misma enfermedad, sino que con diversidad de nombres. Ah, ya. Exacto. Entonces, para que el público lo entienda, por lo menos para los usuarios que están haciendo las preguntas. Doctor, la otra. Mencionan también de que a veces confunden, ¿sí? Están utilizando anticonceptivos y los anticonceptivos también les originan sangrado. En Ya. algunos casos, en algunos pacientes.
que ellas hagan su diferenciación, si es por su anticonceptivo que lo están utilizando o es por alguna patología. En realidad, para que el anticonceptivo genere sangrado, se tiene que consumir de manera incorrecta. O sea, si a la paciente... Es decir, sin haberlo consultado con... Sí. Primero, que no haya consultado. Segundo, que pues empiece a tomar en una hora determinada los anticonceptivos y al día siguiente se olvide o pasen los días y nuevamente se acuerde y empiece a tomar. Ese cambio brusco, ese olvido, genera pues que el anticonceptivo no funcione correctamente y a la larga va a generar un sangrado anormal. Muy bien, doctor. Doctor, para ir dándole algunos tips o algunos resúmenes para nuestros público televidente de Canal 41, ¿qué recomendaciones le podría hacer a la joven, estamos hablando de 30 y tantos años, o a las personas adultas que puedan padecer de este problema o que de repente saben que un familiar lo tiene? Primero, que no se alarmen, que es un diagnóstico, los miomas son buenos, tumoraciones, como hemos dicho, tumoraciones benignas en el 99.5% de los casos. No hay por qué pensar que esto se va a convertir en cáncer. Siempre es importante saber qué familiares tienen algún factor de riesgo para que yo como paciente también asuma esos factores de riesgo. Recordar que los miomas se presentan determinadamente en pacientes jóvenes de 30 a 45 o 50 años y está predispuestos al tema hormonal. Tener en cuenta lo que hemos comentado, los factores de riesgo, el consumo de carnes rojas, el ser obesa, predispone a que tengan miomas, y en la raza afroamericana o la raza negra. Muy bien, doctor. Doctor, un gusto haberlo tenido acá, doctor Víctor Hugo. ¿En dónde podemos ubicarlo? ¿Dónde el público usuario puede pedir alguna consulta? ¿Acudir a vosotros? Estamos ubicados en el Centro Médico SEDEN, en Avenida La Libertad 257, en Urbanización Santa Victoria. Santa Victoria, y en el Hospital Heisen. Y en el Hospital para Heisen, los que son asegurados. Muy bien, doctor Víctor Hugo, un gusto haberlo tenido acá en nuestro programa. Espero pueda acudir también a otras invitaciones para ver de los temas más comunes que se ven sobre todo aquí en la región norte. Un agrado, doctor, de haberlo tenido acá. Muchas gracias. Queridos amigos, esto es lo que siempre se ofreció en Salud y Protección Legal, darle cosas preventivas, hacer que estas enfermedades que a veces en los libros o en el internet se ven tan complicadas para leerlas, para el pueblo usuario las puedan entender de la manera más sencilla y sobre todo preventiva, qué es lo que tengan que hacer antes de llegar a los síntomas, como el doctor Víctor Hugo lo ha dicho, llegar a sangrados muy profusos o de repente llegar ya con dolores o, como en los casos ya muy extremos, con tumoraciones gigantes que tengan necesariamente que ser operados. Después de esto vamos a continuar, después de unos breves cortos comerciales, y regresamos con su programa Salud y Protección Legal. Estás viendo Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Ya volvemos. Tenemos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol. Ven al restaurante El Gordito y haz que tu paladar pruebe el inigualable sabor de los chicharrones con mote o con papas. Nuestro plato bandera: churumbo, arroz con pato, gallina mechada, cuy con papas, cecina, humitas, tamales y mucho más. Comer donde El Gordito es disfrutar de lo más rico de la sierra y la costa. Todo preparado al instante. Comparta con nosotros del mejor ambiente familiar, plataforma deportiva, playa de estacionamiento y seguridad permanente. Restaurante El Gordito los espera todos los días en carretera Chocoyape, pasando Patapo. Restaurante El Gordito.
Continuamos con Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bueno, queridos amigos, nuevamente regresando acá a su programa de Salud y Protección Legal, retomando un poco las medidas de cuidados que acaba de mencionar el doctor Víctor Hugo, ginecólogo de especialidad, egresado de la Universidad San Martín de Porres, sobre las medidas y cuidados que se tiene que tener en los casos de la presencia de miomatosis, cuando hay sangrado excesivo, cuando hay dolor que no tenga relación o correlación con alguna otra patología, acudir a su médico ginecólogo, o si es que hay antecedentes familiares, mamá, hermana, abuela, que hayan sufrido de miomas, hacerse sus controles periódicos, así como cuando nos dicen, se les dice hacerse controles de mama anualmente, hacerse su papá Nicolau cada 6 meses, lo mismo acudir a su ginecólogo para que le hagan un chequeo, no esperar a tener sangrado o a tener dolor o alguna otra molestia para recién acudir al especialista. Y como bien también lo ha dicho y tocamos un poco la parte legal, siempre acudir al especialista que es el competente. Si bien es cierto, en el mundo de el estudio y el manejo de las, voy a mencionarlo de esta manera, de los genitales internos y externos de la mujer existen 2 áreas, ginecólogos, 2 especialistas ginecólogos y obstetras, pero cada uno está relacionado a un campo. Ginecólogos para lo que es el manejo de las patologías y enfermedades y todo lo que corresponde a riesgos en la salud genital de las usuarias, y el personal de obstetricia, que son las encargadas y capacitadas en lo que es planificación familiar, en lo que es atención de partos normales, sin riesgo, partos eutóxicos, como se le ha mencionado. Eso es importante siempre tenerlo en consideración, ya que esto después puede acarrear problemas de responsabilidad profesional. Para tocar un punto de esto, responsabilidad profesional a ciertos colegas en salud, inclusive dentro del mismo gremio médico, colegas que tratan de hacer manejo de especialidades de ginecología. Voy a decir, los cirujanos que están haciendo cesáreas, cirujanos que están haciendo histerectomías sin ser su competencia, ya que existen las especialidades competentes en la ciudad, salvo excepciones en las cuales estemos en lugares muy alejados. Estamos hablando de, por ejemplo, si estamos en Incahuasi y se necesita operar para salvar la vida, salvaguardar la vida o la salud de una paciente, bueno, es necesario que el médico actúe, aunque no tenga la especialidad, por salvaguardar la vida. Los controles posteriores ya se harán en un hospital, igual en lo que corresponde a obstetricia. Siempre lo más importante en lo que menciona siempre el derecho médico y en lo que es el estudio de la responsabilidad profesional es dar los medios por todos los profesionales a la salud, médicos, enfermeras, obstetras, tecnólogos, odontólogos, siempre es dar los medios necesarios, porque cuando nosotros nos inmiscuyen o nos hacen una demanda por una reclamación, por un mal acto profesional realizado, lo primero que nos van a preguntar y ver en la historia clínica, el documento médico legal más importante, es ver si los medios fueron ofrecidos de acuerdo a los protocolos y guías de manejo vigentes, si estamos hablando en la ciudad, para tenerlo en claro y no caer después en problemas o después tratar de esquivar ciertas responsabilidades. Y lo mismo que deben de conocer el público usuario, porque a veces, ya lo hemos mencionado alguna vez, hay denuncias infundadas en las cuales no existe ninguna falta a la norma o a la técnica, o no existe ningún incumplimiento del debido deber de cuidado, pero aún así demandan por ciertos criterios personales, bien sean de los que están defendiendo a los pacientes o bien sea por los mismos pacientes que a veces lo hacen por algún interés personal, para tocarlo desde un punto de vista muy, muy sutil. Permítanme, en relación al tema que tocamos el día de ayer, claro está que esto el día de mañana va a ser tocado por un especialista, lo mencioné el día de ayer en el programa en directo con Luis Felipe Romero, lo tocamos el tema muy sucintamente sobre el coronavirus, qué es lo que está pasando, cuál es la tendencia actual. Ayer deslizamos ciertas características, qué es lo que debemos de tener en consideración, sobre todo el público usuario, las medidas preventivas. El día de mañana estamos con el doctor Víctor Soto Cáceres, es epidemiólogo, muy conocido en la región Lambayeque, exdecano de nuestro Consejo Regional Octavo del Colegio Médico del Perú. Y vamos a tocar este tema de coronavirus, el que es el más especialista. Pero permítanme exponerles, leerles
un comunicado que me enviaron a APES a raíz de la entrevista que tuvimos el día de ayer. Un colega médico me envió esto, un estudio realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey en relación a al tema de coronavirus y qué cosas hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Para prevenir y mantener el cuerpo es necesario que el cuerpo, nuestro organismo, esté en un estado alcalino, no ácido, sino alcalino. Un cuerpo con pH alcalino no se enferma por lo regular. Un cuerpo con pH ácido se enferma. Mientras más acidificado esté nuestro cuerpo, más rápido se oxida, más rápido se enferma. ¿Qué sustancias pueden ayudarnos? Ellos mencionan las más comunes que están en relación, claro, a la cultura popular mexicana, pero que la podemos adoptar acá en nuestra región Lambayeque. Utilizar cloruro de magnesio, utilizar aquellos productos naturales o que vengan en los productos ya comercializados, como los que hay en Fitograin, que tengan cloruro, hechos a base de cloruro de magnesio. Utilizar el bicarbonato de sodio, que ayer lo hemos estado mencionando. Utilizar el aceite de oliva, que es muy común, es un poquito carito, pero ayuda bastante en la alcalinización de nuestro cuerpo, básicamente de la sangre. Utilizar, bueno, en México tienen el té de cúrcuma o el té de jengibre, que lo podemos hacer acá también. El zumo de limón, utilizarlo. Otra recomendación es que también nos da este instituto, dice, hacer del alcohol un gel nuestro aliado, es decir, del líquido que nosotros nos colocamos en las manos, ese gel que venden, estar limpiándonos a cada rato las manos para poder por lo menos minimizar el recontagio y el contagio con otros objetos u otras personas. Comenzar a tomar vitamina C en forma de productos comerciales o si fuese lo más natural a base de jugos de naranja, que eso es lo más común que podemos hacer y tenemos bastante limón y también bastante naranja y toronja acá en la región. Lavarse las manos constantemente, ayer lo hemos mencionado, lavarse las manos por un tiempo de 20 segundos por lo menos con cualquier tipo de desinfectante o por lo menos con la agua a chorro permanente durante 20 segundos, antes, durante y después y a cada momento de andar tocando algún objeto o estar en contacto con personas. Lo otro, evitar lugares donde haya multitud, es decir, evitar lugares en donde esté cerrado y en donde esté un ambiente, estoy hablando de lugares de concierto, lugares de discoteca, teatros, tratar de evitar, no digo de que no se vayan, porque tampoco se les va a quitar la parte social en nuestra vida, pero sí tratar de evitar, y sobre todo si es que estamos viendo a alguien que esté estornudando, que esté con algún proceso gripal. Bueno, mencionan también ellos comer el hígado de res, ingerir zumos de zanahoria, naranja, como le estamos hablando de la vitamina C, tomar sustancias alcalinizantes, tomar el té de hinojo 2 veces al día, y en México lo hacen así. Pero lo que más importante, y lo mencionan como un cliché, dice, ante la posibilidad de una pandemia, la cual todavía no está certificada, y esperemos de que no sea así, y si llega así, igualito va a tener algún manejo por la Organización Mundial de la Salud, es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar a los demás. Cuidarnos con las medidas preventivas y cuidar a los demás, cuidándonos contra nuestras medidas preventivas y también aconsejarles. Ayer hemos tocado lavado de manos, no tocarnos los ojos, la nariz y la boca para evitarnos recontagio, evitar lugares en donde estemos en hacinamiento y sobre todo con personas en las cuales estén con procesos gripales. Y evitar el contacto con estas personas que de alguna u otra manera estén viniendo de lugares potencialmente infectados. Si bien es cierto, ya se mencionó que en Brasil hay un primer caso aparentemente ya confirmado, no hay un reporte oficial, solamente esto lo conocemos por la prensa, un reporte oficial en la cual dicen que ya está confirmado este primer caso en Brasil, pero aún así recordar nuevamente, esto lo tocamos con mayor criterio y con mayor análisis científico el día de mañana con el doctor Soto, estamos hablando de un virus y ante un virus nuestro organismo siempre va a originar mecanismos de defensa y esos mecanismos de defensa va a ser la formación de anticuerpos. Hay que siempre recordar estos, queridos amigos, y siempre tener presente que la prevención ante todo cuadro bacterial, viral o parasitario es lo más importante. No olvidarnos, lo mencionó también ayer Luis Felipe, esa costumbre bonita que se tenía y el Ministerio de Salud lo empezó a hacer, lamentablemente otra vez nos hemos olvidado, es el de colocarnos el brazo y el antebrazo encima de las fosas nasales y de la boca para estornudar, y con eso estamos cuidando a los demás y nosotros indirectamente nos estamos cuidando. Hay que tener estas medidas de prevención, queridos amigos de Salud y Protección Legal y de Canal 41, para evitar la propagación y sobre todo
para evitar bueno, como lo dicen los mexicanos, este desmadre, esta histeria colectiva que se está haciendo ante la aparición de este tipo de virus, el nuevo coronavirus del 2019, tipo SARS, como lo tocamos el día de ayer, mañana se va a exponer mucho más. Tratar de evitar ese tipo de alarma, ese tipo de emergencia que se está tratando de asustar a la población. Si hay controles, existen controles. Todo depende de los programas que se establezcan, depende de los programas de salud, depende del Ministerio de Salud, depende de los gobiernos regionales de salud, depende de cada una de las direcciones de salud que empiecen a formar sus brigadas de prevención. No esperemos a que digan, ya hay uno en Perú, empecemos a formar las brigadas. No, empecemos a hacerlas ya como medida preventiva. Igual como lo hacemos, por ejemplo, con los casos de sismo. Estamos haciendo siempre simulacros de sismo, aunque todavía no aparezcan. Pero eso es preventivo, nos acostumbramos a un estilo de vida preventivo. Con esto es lo que quería tocarles hoy día. Después de estos breves cortes comerciales, vamos con el final del programa para tocar un punto sobre medicina natural y alternativa. Regresamos. Estás viendo Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Ya volvemos. Tenemos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol. Ven al restaurante El Gordito y haz que tu paladar pruebe el inigualable sabor de los chicharrones con mote o con papas. Nuestro plato bandera: churumbo, arroz con pato, gallina mechada, cuy con papas, cecina, humitas, tamales y mucho más. Comer donde El Gordito es disfrutar de lo más rico de la sierra y la costa. Todo preparado al instante. Comparta con nosotros del mejor ambiente familiar, plataforma deportiva, playa de estacionamiento y seguridad permanente. Restaurante El Gordito los espera todos los días en carretera Chocoyape, pasando Pátapo. Restaurante El Gordito. Demuestro mis comprobantes. Continuamos con Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bueno, queridos amigos, empezando con la parte final de su programa Salud y Protección Legal, nuevamente agradeciendo la presencia del doctor Víctor Hugo, ginecólogo del Hospital Heisen Inchaustegui de la región Lambayeque, por los grandiosos conocimientos que nos ha dado sobre el tema de miomatosis y sobre todo las medidas preventivas que tienen que tener las amas de casa para evitar de que esta patología, esta enfermedad, como lo ha dicho bien el doctor Silente, pueda ser detectada a tiempo y manejada con ciertas características. Tocando justo este punto, existe dentro de los laboratorios Fitograin y dentro de los productos que estamos, Canal 41, promocionándolo, un producto relacionado a la salud de la mujer, a la salud femenina. Y estamos hablando de este producto ENF Mujer, un producto netamente natural, hecho, como siempre lo hemos mencionado, hecho a base de plantas, a plantas medicinales que tienen un gran potencial de mejoramiento en la salud femenina. Para la gran mayoría de patologías, no estamos diciendo de que con el ENF Mujer va a suplir el manejo del médico, sino tiene que ver también con el manejo paliativo de algunos síntomas y el mejoramiento en cuanto a su estado nutricional. Este producto ENF Mujer, el cual ayuda a las damas en cuanto a la parte preventiva en su salud femenina,
Lo podemos encontrar en el Centro Comercial Boulevard, en el stand o en la tienda W12, en la cual los van a atender y les van a dar una explicación básicamente de qué contiene este producto y cuáles son las bondades que nos puede ofrecer, que les van a ofrecer a las damas durante su trayecto en la vida fértil. Estamos hablando dentro de todo su periodo reproductivo. Incluso posterior a ello, estamos hablando del climaterio o comúnmente conocido actualmente como la menopausia, lo pueden utilizar. Como por ejemplo, este extracto de En Mujer, en la cual el eslogan es "Dile adiós a tus malestares" en caso de las damas, es sugerido para el tratamiento antiinflamatorio y depurativo, para las enfermedades que se le presentan a la mujer siempre en la etapa reproductiva y posterior. Actúa limpiando y desinflamando el útero y la matriz, que es lo que estábamos hablando hoy día, elimina hongos y alivia las irritaciones, estamos hablando del flujo vaginal, los descensos, atenúa el escozor en la vagina, que está en relación también al flujo vaginal, como por ejemplo candidiasis, controla la deficiencia menstrual, combate los prolaxos, elimina los quistes, muy útil en los síntomas y molestias de afectaciones propio de los síntomas del aparato reproductor femenino. ¿En base a qué está elaborado este producto por el laboratorio Fitogren? Contiene ubus, papamadre, berenjena, alcachofa, boldo, linaza, cola de caballo, manayupa, flor blanca, guamampinta, matico, llantén y uña de gato. Todos productos naturales, los cuales mejoran el sistema reproductor femenino desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista antiinflamatorio. Como lo están viendo en pantallas, es nuestra representante que está en nuestro centro comercial, en el Centro Comercial Boulevard, en la tienda W12, quien les va a ofrecer este producto y les va a dar las características más específicas de cómo utilizar este buen producto natural en enfermedad. Con esto, queridos amigos de Canal 41 y de su programa Salud y Protección Legal, llegamos a la parte final, sin antes agradecerles nuevamente por la atención prestada y tomar en consideración siempre las medidas preventivas que nuestro querido invitado, el doctor Víctor Hugo, ha manifestado hacia vuestros hogares y sobre todo la utilización de los productos naturales que estamos promocionando aquí en Canal 41, como es en este caso el ENF Mujer. Sin nada más que decirles, les agradece por la presencia de vosotras a través de sus televisores. El doctor Juan Jiménez Lozada se despide de ustedes hasta el día de mañana, en la cual vamos a tocar con el doctor Víctor Soto Cárceres este tema tan importante y tan de moda y a veces que da miedo, que es el coronavirus. Muchas gracias y buen día. TLN Canal 41 presentó Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Será hasta nuestra próxima edición.